Entonces, como los semáforos verdes, es un parto de bajo riesgo, o sea, relájese, puede ser inclusive en un centro de salud, no tiene que afanarse. Parto de alto riesgo, ya ojalá uno institucional, un segundo nivel con un ginecólogo como mínimo. Y parto con riesgo inminente de que ya va a ser el momento, bajo el riesgo de también de esa pobre criatura, que ojalá sea con tercer nivel. Entonces, el parto sin riesgo es aquel en el que básicamente la mamá tiene un proceso normal en el proceso del parto, valga la redundancia, ha tenido asesoría, o sea, tuvo los controles prenatales, el tiempo es el que es, la mamá está deambulando. Entonces ustedes han visto en los hospitales algunas, las últimas con la espalda recogida, sacando la espalda. Recomendación, las llamadas dejémoslas para después. Igual el campito nos da de tiempo. Recomendación con eso, ¿qué garantiza esto? Que básicamente como va el trabajo de parto le va a ir bien. O sea, es una mamá que ha tenido control, que ha tenido la educación, que en este momento se encuentra hidratada, que está bajo las semanas que son, o sea, el tiempo que es. ¿Cuándo hay parto de alto riesgo? Cuando esa mamá nos resultó con RH negativo. Ya es un riesgo, ¿por qué? Porque si el bebé es positivo va a generar anticuerpos y ese bebé va a salir con problemas. Si la mamá le salió positivo para hepatitis, serología positiva incluyendo VIH o sífilis y la gestación ya contaba con algún riesgo, esa mamá el parto va a ser de alto riesgo, el parto como tal, ¿no? Acuérdense que el aro es el embarazo, o sea, alto riesgo obstétrico es el proceso de la gestación, pero cuando yo hablo de parto es aparte que todo tiene la mamá en contra, ya va a ser el momento del parto y ese parto es peligroso. Vuelve y juega, si alguna de las serologías salió positiva, ya sea por VIH o si tiene alguna de las otras de transmisión sexual, y esta mamá necesita ser remitida, el parto como tal va a ser complicado y de hecho el ginecólogo tiene que pensar que ya lo tiene que pensar como cesárea. Y cuando hay parto con riesgo inminente es aquel que la mamá es menos de 37 semanas, o sea va a ser un bebé prematuro, que aparte de eso la mamá tiene fiebre o taquicardia en el momento del trabajo del parto, o sea está con una infección inminente. Si tiene cambios con respecto a los movimientos fetales, o sea, en el control no se estaba moviendo el bebé. Si aparte de eso ha tenido hemorragia o salida de líquido antes de las semanas. Entonces, ese parto va a ser complicado. Amerita un nivel superior y que cuente con un ginecólogo. O sea, acuérdense que antes los médicos generales eran los que recibían los partos. Ahora les están diciendo que tiene que ser un ginecólogo. Y la clasificación con respecto a la severidad y al trabajo del riesgo de parto, que tiene en cuenta estas cositas. Miren que no han pedido nada raro, solo le han pedido cómo está el RH, cómo está la hemoglobina en la mamá y cómo está la serología. Esa mamá debe ser urgentemente remitida, esa mamá que tiene el riesgo de una serología positiva, que tiene fiebre, que tiene taquicardia, que tiene menos de 37 semanas, de que ya tenía antecedente de alto riesgo obstétrico, debe remitirse a un nivel superior, o sea, no se puede quedar en el hospital de pueblo, tenemos que ir al mínimo al de cabecera, y si es lo posible tráiganmela para acá, para el General, para el Pablo, para el San Vicente, pero alguno que tenga ginecólogo y que esté dispuesto a recibirlo. Si las contracciones están presentes o definitivamente están ausentes con o sin hipertensión pulmonar, si hay ruptura prematura de membranas, que ya sabemos qué es, si está antes de la semana 37, si existe una infección, como ya lo vimos con la fiebre y la taquicardia, y si la mamá necesita que pongamos maduración. Entonces, esa es la mamá que se considera como de parto de alto riesgo para ambos y que amerita ser remitida a un tercer nivel. No puede ser en el hospital del pueblo ni la partera, por Dios. Entonces, mire esta partecita, la hizo también la Organización Mundial de la Salud y se llama el programa AEPI, Atención de Enfermedades Prevenibles. O sea, si yo con esto tan sencillo de fijarme que la mamá tiene las semanas que es, no tuvo alto riesgo, la serología está negativa, está caminando y deambulando, entonces no tiene riesgo, pero si la mamá nos presenta
presenta alguna cosita de más, remítala. Esa mamá no se puede quedar por el riesgo de ambos, se puede morir él o ella, ¿no? Entonces vamos a ver el MEFI. Esto no es nuevo, madres en potencia, y las que ya fueron madres, yo creo que también le tocó a mi amiga por allí. El MEFI son las siglas para monitoreo electrónico. ¿Cómo que no? Imposible. Monitoreo electrónico fetal intraparto. Claro, vea que estamos hablando de 19 años atrás. ¿De cuánto? ¿El suyo? ¿Qué edad tiene su muchacho? 22, más que eso tiene niño. Y ya existía el monitoreo. Entonces, básicamente el monitoreo electrónico fetal intraparto es una de las condiciones mínimas que debe tener una institución que maneje ginecobstetricia, por Dios. ¿Qué es lo que hace básicamente esto? Es revisar el estado de la contracción y de la frecuencia cardíaca en el momento del trabajo de parto. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Esto es igual que ver un Holter. ¿Sí conocen los Holters, no? ¿Qué es el Holter? Eso, ¿qué? Eso, entonces es un monitoreo frecuencia cardíaca permanente, todo el tiempo que lo tiene por... Esto es lo mismo. Entonces, ¿qué monitorea básicamente el MOFI? Pues la contracción, porque va a ir un electrodo en la parte superior y uno en la parte inferior. El de arriba va a mirar la contracción y la registra básicamente como intensidad, y el de abajo la fetocardia del bebé. En condiciones normales, cuando hay una contracción, ¿qué debería pasarle a la frecuencia cardíaca de un bebé? ¿Qué creen que debe pasar? Que se aumente, esa es la respuesta. Entonces el monitoreo fetal me habla de eso, de la respuesta, y van a manejar unas nomenclaturas que tienen que ver mucho, uno, con la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, nosotros hablamos que en condiciones normales ese bebé está bien cuando la frecuencia está por encima de 110 a 160. Eso es lo normal. Y lo que debe preocuparme es cuando está por debajo de 100. 110, preocúpese, por debajo de 100 ese muchacho va a estar casi en paro. Entonces, pilas con esta partecita. Esta sale aquí. Entonces, si a ustedes les toca porque están por ahí de turno de chismosos y está saliendo el monitor y está saliendo la lectura, fíjense en lo primero, la frecuencia cardíaca de ese criatura. 110, 160. Adicionalmente, lo que vamos a mirar es lo que llaman las fluctuaciones o variabilidad de las contracciones, ¿no? Deben cambiar cada cuándo, ¿no? Miren aquí que esto no es igual. Entonces, a veces son muy grandes, a veces son muy chiquitas, y entre más cercano está el momento del parto como tal, van a ser más regulares, ¿no? Entonces, lo que miran ellos con respecto a la contracción es si varía muchísimo y si con la contracción se hace evidente el trabajo de parto como tal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? Que cuando hace la contracción, pues básicamente se genere el registro con unas ondas de un pico, o sea, elevadas, y se van analizando. Digamos que esto no es que tengamos que aprenderlo, esto lo tiene que hacer un curso intensivo los ginecobstetras para entenderlo, pero para que ustedes cuando lo vean no les parezca raro. Entonces, normalmente en 10 minutos, cuando ya es el trabajo de parto, o sea, cuando ya es inminente, se deben presentar de 4 a 5 contracciones. ¿Qué es lo que le pasa a las mamás que ustedes han oído? No, yo empecé a dilatar y después se me pararon las contracciones y ahí quedé. Entonces, esta partecita se debe manejar y la monitoreo, se sacan la tira completa como hacer un electro y se revisa cómo se está comportando, si la mamá está haciendo trabajo de parto o no. Entonces, el monitoreo ya lo debe tener todo el mundo, o sea, mínimo hasta un segundo nivel debe tener un monitoreo fetal. Entonces, ¿qué significa el MEFI? La presencia de las aceleraciones espontáneas y simultáneas predice de modo confiable la ausencia de acidosis. No soy cristiano, ¿qué es eso? Que cuando haya la contracción, la frecuencia cardíaca, como ustedes lo analizaron, tiene que subir, tiene que aumentar. Y eso son las aceleraciones. Cuando no hay respuesta, cuando el niño, a pesar de que la mamá está haciendo la contracción y él no cambia su frecuencia cardíaca, podemos hablar de que ya está en problemas ese muchacho.
Hipoxia o acidosis son las causas de que cuando él está siendo espichadito por la contracción, él no responda aumentando frecuencia cardíaca. Eso es lo que nosotros ya llamamos básicamente sufrimiento fetal, que ya se está cambiando el nombre, pero es esto, es el reporte. Cada contracción debe tener una respuesta en el sujeto, o sea, debe aumentar la frecuencia cardíaca en condiciones normales. Bueno, esto de las desaceleraciones no los enredo más. Lo que yo necesito que entiendan es que la respuesta ante una contracción en la frecuencia cardíaca del bebé es con aumento, esa es. Entonces, les mostraba y les contaba que básicamente se pone que hay un sensor, un electrodo en la parte superior para determinar la contracción y en la parte inferior para la fetocardia. Entonces resulta que yo estoy en la semana 30 y empecé con contracciones y me voy por urgencias. Entonces en urgencias lo que tienen que hacer es un monitoreo, primero para iniciar si lo que dice la mamá es cierto, porque hay que decirlo, que no falta, sobre todo las primíparas, que van 30 veces antes de que nazca el mucharejo. Mamá, todavía no, es que yo la sentí, esa contracción era ya para el trabajo de parto. Miren que en el momento del trabajo te está diciendo 4 a 5 contracciones en 10 minutos, o sea, más o menos cada 3 minutos. Y la señora tuvo una contracción hoy y otra mañana. Pero es que ya estoy en trabajo de parto. Entonces, no faltan las mamás despistadas, hay que decirlo, pero hay otras que sí ameritan revisión. Entonces, cuando usted va con contracciones eminentes, entonces ustedes para confirmar le hacen un monitoreo. Mamá, no, relájese. A partir de la semana 22 presentamos contracciones que son las de entrenamiento, se llaman así. Y usted sintió el jalón y la hijo de madre, ¿qué va a hacer? No. Si usted tiene una y después a los 25 días tiene la otra, seguro que no está en trabajo de parto, ¿no? Pero son contracciones de entrenamiento, o sea, empieza a hacer, se hace una tonía, es decir, el músculo como tal, porque el útero es muscular, siente el jalón, pero eso no quiere decir que usted esté en trabajo de parto. Entonces, para eso también nos sirve, para determinar básicamente si está o no, sobre todo en esas mamás de difícil manejo, ¿no? Entonces, les decía, y vuelvo, ya ustedes hicieron el análisis, que el trabajo de parto nos habla de que las semanas de gestación estamos por encima de 37. A partir de la semana 37 usted se va con la maleta y la lista por si las moscas. Entonces, las contracciones las empieza usted a tener y empieza lo que le pide uno es que por favor, señora, más o menos cada cuánto las tiene. No, yo la tuve hoy a las 9 de la mañana y la siguiente ahorita. Mamá, llevamos 8 horas, o sea, el trabajo de parto no está, relájese, váyase para su casa y esté tranquilita, ¿no? Pero si ya estamos sobre el tiempo, o sea, después de la semana 37 y esas se vuelven regulares, rítmicas y de mayor intensidad, estamos hablando de que usted ya puede estar en trabajo de parto, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos para confirmar es obviamente el monitoreo fetal para mirar que ese bebé esté viable, ¿no? Lo primero que se le pregunta es, mamá, ¿usted no siente que se mueva? No. ¿Desde cuánto hace? 24 horas. Monitoreo y mucharejo no tenemos. Entonces, por eso es importante, o sea, ellos se empiezan a mover y se alborotan, o sea, allá a sentir los movimientos como tal, después de la semana 14 y 16. Antes no, después sí tiene que sentirlo, ese muchacho tiene que moverse. Entonces, básicamente con el monitoreo, si no hay respuesta con la contracción y por el contrario hay bradicardia, hablamos de lo que antes se llamaba dificultad respiratoria o ay, se me fue la palabra. Sí, ya como no lo usamos, pero de todas maneras sí es bueno que lo sepan. El trabajo del parto no está generando la respuesta. Entonces, ahora lo llamamos básicamente que tiene un estado fetal no tranquilizador. Dificultad respiratoria no tanto, no se evidencia, pero sí dificultad con la frecuencia cardíaca. Y si usted tiene problemas sin responder, el niño va a tener alteración metabólica, por eso hacen acidosis. Y ahora se me olvidó la palabra ahorita de las nombres y se me olvidó. Ay, alguien écheme una manito.
¿Cómo se llama cuando básicamente él no está respondiendo? Ahorita se llama, actualmente se llama así. No. Porque ya estoy con uno. Ya la hipoxia la tengo. Sufrimiento fetal, ay, por Dios santísimo. Entonces hablamos, ya el término no se usa, algunos gineco todavía lo usan y a mí todavía me parece que funciona mejor sufrimiento fetal. Entonces evidenciamos sufrimiento fetal cuando ante la contracción él no responde con taquicardia, o sea, por encima de 160. Pero ahora dijeron ya no se llama así, ya no es sufrimiento fetal porque suena como maltratador, esa es la palabra. Entonces se llama estado fetal no tranquilizador. ¿Y es no tranquilizador para quién? Pues para el ginecólogo, porque le está diciendo ese muchacho no está respondiendo con dos cosas, hipoxia y acidosis. Eso es lo que está presentando ese criatura cuando no se da cuenta que lo están escuchando con una contracción y no aumenta la frecuencia cardíaca. Bueno, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Acidosis e hipoxia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, tenemos que verificar el estado de los signos vitales de la mamá. Si la mamá viene con una hemorragia masiva, si viene, ¿qué será más grave? Que lo vimos en el cuadrito la semana pasada. ¿Hipertensión o hipotensión en el embarazo? ¿Qué? Hipo. Hipo es el problema, porque ¿quién es el que va a tener repercusión? El bebé. Entonces le dice, corregir la hipotensión, es decir, administre líquidos. En eso incluye también a la mamá poner oxígeno, porque vamos para el trabajo de parto. Yo la necesito alentadita, con ánimo, mi señora, porque ahorita sí tiene que empujar. No es lo usual que en el momento de trabajo de parto uno le pongan oxígeno, pero si esa mamá y si hay signos de sufrimiento, es decir, en el monitoreo que estamos viendo que él no responde, una de las medidas es poner oxígeno a la mamá, líquidos y adelantar, o sea, organizar la cesárea. Ese chico está sufriendo, por eso sigue siendo sufrimiento fetal. Y tenemos que alistar a esa mamá para cesárea. Si él no está respondiendo, él está sufriendo allá, y está sufriendo por hipoxemia y por acidosis. Entonces, en la mamá se hace eso, analice vena, ponga líquidos, ponga oxígeno y prepárenla para cesárea. Aquí dice suspendan la oxitocina. Entonces ese es el famoso conocido y reconocido pitocin. Todo el mundo lo llama como pitocin, pero pitocin es el nombre comercial, es la oxitocina. Si la mamá y nosotros evidenciamos sufrimiento fetal, lo vamos a poner a parir textualmente, a hacer trabajo de parto a la mamá. Entonces le dice, suspenda la oxitocina porque usted la va a hacer, es una cesárea. Entonces, ante la eminencia de sufrimiento fetal o en el monitoreo mostramos que no hay estado fetal, tranquilizadores, por el contrario, el niño está haciendo bradicardia, tenemos que sacarlo. Y lo vamos a sacar, no poniendo a la pobre mamá a que empuje. Hay que hacer cesárea. Entonces inventaron esta otra cosa, ya es más moderno, pero si lo ven, no se asusten. Se llama el partograma. Ya todo es más tecnológico, ya las auxiliares tienen el computador ahí, simplemente van llenando los datos. ¿Qué habla el partograma? Básicamente, usted va a graficar desde el momento en que la señora entró como trabajo de parto hospitalizada ya para tener a su muchacho, la fetocardia. Mire que aquí están los valores. Entonces usted dice, a las 8 de la mañana estaba en 130, a las 8:40 estuvo también en 130, a las 9, 110, todavía sigue siendo normal la fetocardia. Aquí que les habla también de la posición y del cuello uterino. Entonces, ahorita hablamos básicamente de las fases del parto. ¿Qué más? Tenemos que graficar la tensión arterial. Acuérdense que lo grave no es la hipertensión, entre comillas, para el bebé en el momento de trabajo de parto, es la hipotensión en el momento de trabajo de parto. Entonces, el partograma lo que hace es, con puntos que une, se da cuenta el ginecólogo y rápidamente usted ve esta mamá con cifras para abajo o para arriba, o está estable, chac, chac, chac. Este es el partograma. Tenemos solo aquí dos mamás.
más, ¿cierto? Y frescos. Entonces, desde allá, ¿qué ven ustedes? Pues sí, pero Vemos un árbol o el bosque. Entonces, ¿alguien ve el auto? Pues se supone que no hay un auto, estamos en el bosque. Bueno, desde casi se ve bien el carro. ¿No? Sí. Mírenlo desde atrás, paren pues y miren. Sí, mire lo que ahí está. Miren lo que ahí está. No en el carro. ¿No? Sí, ahí está. Vea la llanta. Entonces, básicamente ahí no es que haya un auto, aquí es un bosque. Entonces, vamos entonces, miren que lo que hemos dicho es, con la historia perinatal, que alrededor del nacimiento tengo que anotar todos los antecedentes de la mamá, los antecedentes del parto anterior, los antecedentes de enfermedad actual, cómo fueron los embarazos anteriores, si tuvo control prenatal la mamá, cómo salió la serología, qué grupo sanguíneo es, cuántas semanas tiene, cómo estaba la altura uterina, si tuvo las vacunas o no. Todo lo dice la historia del niño. Luego me pasó el video. Lo cambió. Pero no tiene subtítulos. Sí, ¿no? Póngale subtítulos y leemos. Ahí se tiene el título. Abajito. A este lado, acá. A la No, derecha. profe, en el En el mismo video. A la derecha. Abajo. Aquí, no. Aquí. Vaya, no. Bueno, entonces, vayamos leyendo, chicos, si ya ampliamos esta que quieren mantener completa.
que se desprende de la abertura de su chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa usted comenzará a empujar. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no desaparecen. Es posible que vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. En algunos casos, cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece o se asoma, su médico puede hacer un pequeño corte llamado episiotomía para agrandar la abertura vaginal. Luego, usted continuará empujando a su bebé hacia afuera. Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, esta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Después de que la cabeza de su bebé sale por el canal de parto, su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esta etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Bueno, ese es el más cortito que encontré. Para las que no sabían cómo es el rollo. Entonces, en palabras más o palabras menos, básicamente el trabajo de parto tiene 3 fases. La primera se llama dilatación, que tiene 2 etapas, después la expulsión y como tercero el alumbramiento. Entonces, la etapa de la dilatación es la más prolongada. Ahí les hablaban más o menos de 16 a 18 horas del trabajo de parto. Espérense en un momento, ¿de dónde viene el rollo? ¿No? Entonces, si es primogestante, o sea, si es la primera vez que va a tener un bebé, se demora eso, pero si es multipara, es decir, varios partos, se puede demorar 6 o 8 horas. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues básicamente todo empieza con las contracciones. Después de la semana 37, vuelve y juega, tiene que alistar la maleta y estar pendiente de él. Las contracciones deben fijarse cada cuánto son. Entonces, para que ese bebé nazca, como lo vieron en el video, se necesita que se empiece a producir la contracción, que lo que ayuda es a lo que llamamos a dilatar, por eso el periodo se llama de dilatación.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuello está cerrado, ¿qué es lo que va a hacer? Que sostenga al bebé y todo el contenido. Cuando es el momento del parto, las contracciones lo que ayudan es a dilatar, es decir, abrir el espacio. Ese cuello cambia de forma, se vuelve más blandito para permitir el paso del bebé, y es lo que llamamos el adelgazamiento y acortamiento del cuello. Todo esto va sucediendo con las contracciones, que es la parte más larga, básicamente. Usted va sucediendo todo eso en su cuerpo, y eso es lo que llamamos ya trabajo de parto como tal. Entonces, mamadas primíparas hasta más de 18 horas y multíparas menos de 12, dicen de 6 a 8. Entonces, la primera parte tiene que pasar, primero como decían eso, para que él salga existe también, no solo el cuello está cerrado, sino existe lo que llamamos un tapón mucoso, como un corcho. Ese corcho debe botarse o salirse, porque si no, ¿por dónde va a salir el chico? Entonces yo siempre les he dicho que imagínense como una botella de champaña. Entonces la mamá dice y siente como si fuera básicamente flujo, y es un tapón porque es flujo pero condensado, por eso se llama tapón mucoso, porque realmente es moco pero tapado, tieso. Entonces la mamá al revisarse el panty, ahí ve el tapón mucoso. Puede tener algo de pinta de sangre, sí, pero eso es dentro de lo normal. Ese tapón se tiene que expulsar. Empiezan las contracciones rítmicas a ir acelerándose más frecuencia para ir produciéndose la dilatación. Y eso es lo que llamamos el periodo activo, cuando ya pasamos de 4 hasta 10 centímetros. Lentamente, depende de cada uno. Por eso le dice, mamá, no se quede acostada. Si usted está en trabajo de parto, muévase. La movilización de las piernas y la caminata le va a servir a agilizar el proceso. Entonces, la dilatación que comprende las contracciones, la pérdida o la expulsión del tapón mucoso, el acortamiento y adelgazamiento del cuello y la dilatación hasta 10 centímetros. Eso es lo que debe pasar en esta semana. Por eso es tan larga el periodo. La primera fase tan larga es porque todo eso tiene que ir pasando. Y eso es lo que llamamos la dilatación. La segunda fase es la expulsión, y que se da con la salida del bebé. Si ya está adelgazado el cuello, si ya está delgadito, si ya abrió el 10, ya puede salir el muchacho. Entonces, en la fase en que nace el bebé es en el expulso. Saca la cabeza, tira un brazo, el hombro, tira el otro, y ya lo reciben para salir. Y por último, lo que veían en el video, queda la fase de alumbramiento, que es donde se expulsa y sale la placenta. Por eso la placenta tiene que estar en la región posterior, debe estar atrás, y el primero que debe salir por ahí es el muchacho, y de última la placenta. Entonces, cuando él sale, lo recibe el pediatra y el ginecólogo se queda esperando a que la placenta salga. ¿Cómo va a salir la placenta? Está tan bien y perfectamente hecho que sigue teniendo contracciones menos dolorosas, pero lo que hacen es desprender para que la placenta se separe del útero, porque uno no tiene placenta, sino solo en el momento de que queda en embarazo, y la expulsa. ¿Con qué? Pues con el otro pedazo de cordón que quedó. Eso se demora entre 15 y 30 minutos, a veces más rápido, a veces no. Y miren una placenta. La placenta más o menos, miren que la vez pasada hicimos la cuenta, de 750 gramos a 1. Entonces esa cosa pesa harto. Está bastante irrigada porque era la que nutría al bebé, ¿no? Entonces, cuando la recibe el ginecólogo, tiene que revisar que esté completa. No pueden quedar residuos acá, porque eso no es mío. Cuando ya sale, si quedan residuos, empieza la mamá con fiebre y con infección. ¿Vale? Dilatación, expulsión y alumbramiento. Esas son las fases del parto. Del parto, pues, ¿cuál? El vaginal, el natural. ¿Qué tenemos que hacer cuando inducir el parto? Ustedes miren que básicamente cuando nosotros miramos que era un parto inminente de riesgo, es un parto que toca sacar ese bebé. Entonces, cuando la posición está transversa. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Será que cuando está transverso va a salir vaginal? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando es un parto inducido
por medicamentos con el afán de que salga, que sería un parto normal. Entonces lo que hacen es poner la oxitocina para que se aceleren las contracciones y agilizar el parto. Pero cuando yo estoy frente a un trabajo de parto inducido por urgencia o emergencia, es cuando yo tengo un muchacho en posición transversa. ¿Ahí va a salir? No. Tenemos que programarlo para cesárea. Cuando tenemos desprendimiento de placenta, cuando hicimos el cuadro aquí general, mire que la mayoría que tocaba como tratamiento, desembarazar, o sea, cesárea. Cuando la placenta está previa, claro, mire que dijimos que primero tiene que salir el muchacho. Si la placenta está anterior al bebé, tenemos que hacer una cesárea para sacarlo. Cuando el muchacho viene sentado de nalgas o cruzado de piernas, ¿no? Cuando viene con cordón o circular en cuello, ¿no? Y esto nos lo muestra que el monitoreo fetal nos está mostrando que está haciendo sufrimiento fetal, o sea, está haciendo bradicardia. Si el niño está haciendo y está sufriendo allá, toca sacarlo. Y hay que sacarlo por cesárea. Inducir el parto, sí y no. Para inducir el parto, preeclampsia, diabetes gestacional y cardiopatía. Si la mamá tiene esto, tenemos que hacerlo. Eso no se va a ir para 40 semanas. Tenemos que inducir el parto. Si a nivel de bebé, incompatibilidad de RH, si tiene infección, o sea, poliomielitis, cuando hay RCU, ¿qué es qué? ¿Qué es lo que es RCU? Retardo en el crecimiento intrauterino. Si yo tengo un bebé, estoy en la semana 36 y el cucharejo por ecografía está colgado, o sea, está con retardo, tenemos que sacarlo. Le sirve mejor que esté afuera que siga adentro. Y si las contracciones no son efectivas, ya la señora lleva 12 horas y sigue 4 centímetros de dilatación, entonces ahí hacemos inducción de parto, o la mamá se estancó y ya no siguió con contracciones, entonces piensa en la cesárea. Ve aquí, una cesárea de emergencia. Listo. Entonces dijimos que el parto es la finalización de la gestación, ya sea por vía vaginal, o sea, de forma natural, o con ayuda, que es básicamente la cesárea. La cesárea es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Tiene indicaciones, lo que vimos, placenta previa, desprendimiento de placenta, diabetes gestacional, preeclampsia severa, esa mamá con cifras tensionales volada, la mamá que está convulsionando, el síndrome de Gell. Entonces todo hay que hacer inducir, no importa las semanas de gestación. ¿Cuántas semanas tiene que tener para colocar maduración pulmonar? No. ¿Cuándo hago maduración? Menor de 34 semanas. Entonces ya nació el muchacho y miren que sigue el otro pedazo. ¿Sí se acuerdan de la perinatal? Entonces esa está por delante y por detrás está este pedazo que es del recién nacido. Usted le va a preguntar el sexo, cuánto empezó a nacer, cuánto midió, cuánto fue el perímetro cefálico, cuántas semanas tenía la mamá, si requirió reanimación o no, si vino con algún defecto congénito visible. Entonces vuelve y juega como en el otro. Todo lo que tenga amarillo con una X es mala señal. Si requirió reanimación, si nació bajo peso, si fue prematuro, si fue inducido el parto, si tuvo complicación, si requirió reanimación. Y el egreso materno, el bebé está vivo o se quedó en la UCI o murió. Entonces, este formatico básicamente nos informa la segunda parte. El otro era el peri, al momento del parto, y este es el de recién nacido. Entonces, igual que en el anterior, parto de alto riesgo con semáforo. Verde, normal, amarillo con algún problemita y rojo, grave. Entonces, ese criatura, mire que ya no estamos hablando de parto, sino del bebé. Tiene bajo riesgo al nacer cuando nace vigoroso, o sea, llorando, peleando, gritando, ¿no? Si el llanto es fuerte, si la respiración es normal, si está activo, si pesa entre 2.500 y 4.000 gramos, si la edad gestacional es mayor de 37 semanas, que sería un niño a término, y no presenta ninguna alteración la mamá. Entonces yo voy a decir que ese bebé no tiene riesgo al nacer, es un niño normal.
¿Qué es lo que se debe hacer? Pues la atención humanizada, colocarlo piel a piel con su mamá, ojalá apenas nazca. Si no fue una cesárea, que se demora un poco mientras sale la placenta, colóqueselo de una vez. Si el niño viene vigoroso, colóqueselo de una vez en el pecho. Entonces se lo ponen aquí en la barriguita y ese muchacho parece un gusano y va subiendo y va a buscar el pecho. Lactancia materna, ojalá en la primera hora de nacido, para que no se le baje el azúcar al muchacho. Los cuidados de rutina que ahorita vemos, se deben marcar, rotular al bebé, porque si en la sala de parto tienen 5 mamás al mismo tiempo, no le confunda Lugo con Paco con Luis. Entonces se debe marcar al bebé, no con el nombre del bebé, sino de la mamá. Entonces le ponen la manilla. Le deben tomar una muestra del talón para mirar qué grupos son. Ay, qué pena. Listo, se le debe clasificar al niño, o sea, le toman una muestra de sangre para saber, se le toma de una vez el TSH para saber si no viene con hipotiroidismo al muchacho. Se le enseña a la mamá todas las recomendaciones y en términos generales es esta país. Si fue un parto normal, sin complicaciones, la salida es a las 24 horas. O sea, nació a las 8 y a las 7 de la mañana del otro día ya está afuera la mamá. Con el COVID casi que usted lo tenía y ya la sacaban del hospital. ¿Cuándo es un niño con un mediano riesgo al nacer? Aquel que está dentro de los extremos, menos de 2.500 y más de 4.000, cuando la edad gestacional es menor a 37, pero menos de 35. La madre tiene más de 20 años, acuérdense que el alto riesgo son mamás adolescentes o mamás muy mayorcitas, eso. Si no hay historia o si hay historia, te convierte en un riesgo de mamá que haya consumido drogas, cigarrillo, alcohol o cualquier sustancia. Y que la mamá no esté tamizada. O sea, hay mamás que no fueron al control prenatal, o sea, que no sabemos si le salió la serología positiva. Entonces ahí en el momento del parto le toman la muestra y esperar a que salga, porque igual no podemos detener el parto, VIH o sífilis, y salió positiva la mamá. Entonces ese se convierte, ese bebé, en un bebé con riesgo mediano. ¿Qué se necesita? Primero que lo evalúe el pediatra. Acuérdense que los niños que no tienen riesgo lo pueden ver en un pueblo, o sea, lo puede recibir el médico general. Pero los niños clasificados o las mamás con parto de riesgo deben ser atendidas en un nivel mayor. Y mínimo usted debe tener un pediatra. O sea, una cosa es recibir el muchacho, terminarle el proceso del embarazo, pero la evaluación del pediatra para el recién nacido hay que hacerlo. ¿Y de cuál es el niño de alto riesgo? Pues todo lo anterior, el que no es a término, el que tuvo fiebre materna la mamá, el que pesa menos, el que tiene, salió positivo la mamá para alguna de las serologías, aunque ya se conoce que tiene anomalías congénitas por la ecografía o que el mucharejo requirió reanimación. Ese es el niño que va a ser un recién nacido de alto riesgo. O sea que usted le tiene que buscar capita en la UCI. Entonces, rápidamente, esto es lo que toca hacer al mucharejo en el momento de nacer. Secarlo rápidamente, entonces la idea es que tengan listos y calenticas las toallitas porque lo van a secar, no se baña, se seca nomás, se limpia. Entre más prematuro esté, más sucio sale. Los niños a término salen limpiecitos, casi bañaditos, casi peinados. El contacto inmediato, piel a piel con la mamá. Se hace la valoración del Apgar al minuto, que ahorita hablamos de eso. Se pinza el cordón y de ahí mismo se toma la muestra de sangre para TSH y para hemoclasificación. Se debe identificar al chiquito, lo que les decía, debe ponérsele de una de la manilla diciendo que la mamá se llama, ¿cómo se llame? Se hace la valoración nuevamente al minuto y después a los 5. Este es el Apgar, el Silverman. Si es prematura, utilizamos la determinación que se llama el test de Luchenko o usar el de Bayard para determinar la edad gestacional. Se pesa, se mide perímetro cefálico, se le toman signos vitales, se le administra la vitamina K, no acaba de nacer y ya lo están chuzando. Se le realiza profilaxis en los ojitos y en el cordón.
Entonces le echan las gotitas, sobre todo si es parto vaginal, y básicamente tomamos temperatura. Con esos números, con esos datos, ya se los ponen a la mamá y se los llevan para el cuarto. Deben no olvidar que debe ser un ambiente, ojalá no tan... Lo mejor posible es que para un niño es un trauma nacer, porque adentro venía calientico, sin ruido, sin luz, sin gritos. Entonces está la enfermera que pone el radio, está el otro que es histérico, el que tuvo una grosería, el que puso la luz a... Entonces el pobre llega y esto, yo como que mejor me devuelvo, ¿no? Entonces, tratar de que tener las condiciones apropiadas, ¿no? Piden el respeto, o sea, ¿cómo es posible que en un trabajo de parto y la gente diga groserías o trate mal a la mamá o le diga cómo es posible que con las palabras más horribles a las pobres mamás, cómo así que si pudo tenerlo, pues pudo hacerlo y no lo va a tener? Eso es maltrato. Y la mamá tiene todo el derecho a quejarse. Esto es traumático, o sea, el trabajo de parto necesita que la gente que esté ahí sea buena gente. No, eso es solo, o sea, las mamás me las tratan a veces Pero ella también puede contestar. no, usted pone la maluquera que la contestó. Entonces, antes de concebirte, ya te quería. Antes de que naciera, ya te amaba. Antes de que tuvieras una hora de nacido, ya moría por ti. Este es el milagro de la vida. Entonces, el milagro no es solo la gestación, el milagro es verlo en vivo y en directo. Hasta que alguna pregunta con respecto al parto. ¿Qué es posible los niños que son macrosómicos, pues que nacen por arriba de 4.000? Es cesárea, eso es una indicación. Pero ¿qué riesgo trae el niño como tal? La mayoría de los niños macrosómicos tienen como antecedente la mamá diabetes gestacional. Entonces el problema del niño macrosómico es la hipoglicemia, ¿no? Entonces ya que hicieron la pregunta, hay 3 cosas que no tolera un recién nacido, ¿no? 1, la hipoxia. 2, la acidosis. Y 3, la hipoglicemia, ¿no? Usted expone al niño a cualquiera de esas 3 y le sale y le queda, como dice Shakira, bobo, ¿no? Acidosis, hipoxemia e hipoglicemia. Eso no lo toleran los recién nacidos, ¿no? Entonces usted debe propiciar un ambiente que básicamente lo que haga es mantener ese niño. Por eso la recomendación es conéctelo, péguelo cerquita a la mamá para que lo consientan. La mamá estimula, ¿no? Se hizo un estudio y no todo el mundo necesitaba que de una vez le diera ventilación. Los niños que los ponían tempranamente, y eso es el parto humanizado. El parto humanizado debe ser primero vaginal, a no ser de que sea una emergencia. Segundo, asistido, es decir, asistido con cariño, con respeto a la mamá. Tercero, que lo coloquen antes de la primera hora en contacto piel a piel y que él haya comido en ese instante. El chiquitín que no recibe comida, ya sea por tetero o por el pecho de la mamá, va a ser hipoglicemia. Y acuerden que la hipoglicemia no la aguanta el cerebro del muchacho, no tolera eso. Entonces, aquí ya salimos del parto. Entonces, vamos a hacer lo que es la evaluación. Entonces, ya lo tenemos. Ay, qué chévere, gracias a Dios nació. Ahorita empieza lo duro, ¿no? Y es el desarrollo de esa criatura. Y en este caso vamos a empezar hablando del PEP y después seguiremos con la historia clínica. Entonces, cuando llega un bebé, no solo un recién nacido, cualquiera de los bebés, ¿no? Tenemos que verlo en conjunto, no lo entregan por pedazos. Ese sujeto, aparte de todo que es pequeño, con una buena mirada usted le encuentra muchas cosas. Y eso era lo que quería que leyeran en el documento. Entonces, usted tiene que ser capaz de con solo la mirada en un minuto determinar si el niño está grave o gravemente enfermo, ¿no? Entonces, vayan y me van contando qué es el TEP. Y no es el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿verdad? ¿Qué evalúa? La pared,
para que usted no se pierda para saber si es por la derecha o por la izquierda, es A, B, C. Tienen los colores. ¿La A es de qué color? Azul. 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 La respiración. Verde. Verde. Y la circulación. Rojo. Rojo. Listo. Esto es lo que necesito que me pongan las pilas porque aquí ya empezamos con el ejercicio, como se dice, de nuestro quehacer. Con respecto a gineco, es más de conocimiento porque nosotros vamos a atender el paciente pediátrico y eso incluye que yo conozca los antecedentes. Entonces, por eso necesitamos haber hecho la clase anterior y esta, hablar de la gestación, de embriología, gestación y parto. Si usted no sabe de eso, ¿cómo le va a hacer la pregunta a las mamás? ¿Cómo va a saber por qué está así? Entonces, por eso es importante la parte anterior. Ahora sí vamos como en lo relacionado a lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando nos llega un paciente pediátrico, es decir, un chiquito, yo tengo que determinar si ese mucharejo, como está, puede irse para su casa, o sea, es ambulatorio o necesita ingreso hospitalario. Eso lo hacemos con la primera mirada que lo llamamos el TEP, o sea, el triángulo de evaluación pediátrica. La A, ¿qué evalúa? La apariencia. ¿Qué? Ajá. ¿La qué? Perfección y Entonces va el tono de muscular, la apariencia, o sea, cómo lo ve usted, qué más le vemos cuando apenas lo vemos, mejor dicho, los ojos. La reactividad responde. La reactividad responde, le sigue con la mirada, si es un niño más grande lo sigue a usted, le entiende. El llanto. Entonces, miren que esto de básicamente el TEP es en el 1 minuto tiene usted para hacer el TEP. Y usted definir si está grave ese muchacho o no. Entonces, la apariencia es sumamente importante, está reactivo, está llorando, está gritando, lo ve usted que responde y se relaciona con usted o no. Ahí incluye también si de pronto llega convulsionando, ¿no? Con respecto a lo respiratorio, ¿qué le ve uno? Ajá. Respirar. Si usa musculación. Exacto, sí hay signos de dificultad respiratoria. Y la parte C es la circulación, ¿no? Entonces, lo que nosotros con la circulación miramos es el color, la temperatura, el llenado capilar. Ahí usted no se demora nada, el sujeto tiene 8 meses o tiene 1 año, entonces es así de chiquito, o sea que con un solo ojo usted alcanza a determinarlo, ¿no? Por eso es tan importante esta evaluación inicial, porque ahí define, este va para dónde, ¿no? Si le llega a usted el mucharejo brincando, caminando, chillando y pataleando, y usted, mi señora, ¿y usted por qué lo trajo? Ay, es que yo lo veo como maluco yo. Maluco que miren, le está acabando urgencias, miren cómo está pateando la basura, miren cómo está usando. Ustedes miren qué tan importante es esa primera vista con respecto a esto. Entonces, el tono, si se está moviendo o si usted lo encuentra flácido, así desgonzado, si interactúa, si está alerta, si responde, el llanto es la manifestación oral del niño, o sea, ese llanto cómo está, quiere jugar, quiere coger, si se consuela o no, es decir, si es un llanto, llore y la mamá lo alza, ya le dio de comer, le cambió el pañal y él sigue llorando, o sea, está inconsolable, si la mirada es fija o perdida, si se orienta con usted y básicamente si el niño ya habla y le contesta a usted, ¿no? Entonces, este es el aspecto más importante porque te está hablando del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, determina la gravedad cuando esta parte está alterada, ¿no? Lo respiratorio, pues básicamente si presenta alguno de los signos de dificultad respiratoria, la posición, si viene con perro olfateador, si viene el trípode, si el niño tiene tirajes o uso de músculos accesorios, si está con respiración ruidosa, si presenta aleteo o si está polipnéico. Entonces, esto lo que nos está reflejando con los signos de dificultad es que necesita oxigenación.
Lo circulatorio, básicamente usted lo toca, lo ve pálido, lo ve frío, lo ve moteado y no refleja el gasto cardíaco. Entonces, en un minuto usted tiene que ser capaz de decirme qué tan grave está el paciente teniendo en cuenta ese triángulo. Eso es como el Padre Nuestro, ¿no? Y eso es lo que hará la diferencia. Entonces, debería uno hacerse las preguntas. Este TED, ¿qué lado tiene alterado? ¿Tiene el lado azul, o sea, la apariencia, el lado verde, respiratorio, o el lado circulatorio, o todas tres, o 2 de 3? Y eso le sirve para lo siguiente, para clasificar. Necesito, bueno, ustedes me van a ver cuando yo parezco como los viejitos, yo siempre he dicho que parezco como los viejitos, y es, yo soy solo dichos. Ustedes, soldado advertido no muere en guerra. Ustedes, cuando les digo como el Padre Nuestro, es porque usted se lo tiene que saber. Sí, sí, definitivamente tiene que saberse. ¿Ves? Este cuadro tiene la lógica simple. Entonces, si yo tengo un mucharejo en que la apariencia está alterada, es decir, el lado azul, pero la parte respiratoria y circulatoria está normal, el problema es de arriba. ¿Qué tengo que buscar? Que pronto esté intoxicado, que tenga una patología de base, que no le dio el medicamento a la mamá y el muchacho ya sufre epilepsia, porque solo está comprometido la parte de la apariencia. Si la apariencia está normal, pero el problema es con trabajo respiratorio alterado, ¿cuál es el problema? Pues dificultad respiratoria. Pregúntele, mamá, ¿de qué enfermedades sufre? ¿Cuándo empezó? Empezó como una gripa. ¿Qué más ha tenido? Entonces, miren que básicamente ahí usted está haciendo un prediagnóstico con esa primera visualización del texto. Si está alterado la apariencia y también hay trabajo respiratorio, usted está a punto de llegar a fracaso respiratorio, es decir, a insuficiencia, porque ya la conciencia está comprometida. El problema no era solo el oxígeno, el problema es que la parte del cerebro también está comprometida. Y entonces le está diciendo pilas, porque usted va para una parada respiratoria que se la espera. Revise también todo lo demás, y ahorita miramos la segunda parte. Si está normal la apariencia, lo respiratorio está normal, y lo alterado, que es lo circulatorio, estamos hablando de un shock compensado. ¿Qué es básicamente? Nosotros vamos a ver el show casi al final, como en la clase por ahí 11 o 12, y ya les explico más de eso. Tiene que ver con el volumen. Acuérdense que lo circulatorio nos habla del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco sí que es importante en pediatría. Los chicos son más agua. Entonces, básicamente, el shock está compensado cuando solo lo cardíaco está alterado. Pero por el contrario, está alterada la apariencia, pero y en cambio también lo circulatorio. Ese shock ya no está compensado, está descompensado, porque ya está influenciando ese problema circulatorio en su cerebro, en el sistema nervioso central. Si entonces tenemos alterado apariencia, respiratorio y circulatorio, estamos ante un evento de una parada. Si el muchacho en cualquier lado se fue, se nos va. Entonces, miren este cuadro que necesito que lo entiendan. ¿Alguna pregunta con el cuadro? Entonces usted se ubica y no se le va a olvidar los colores y el triangulito. ¿Qué está alterado? ¿Un sola cosita? Entonces es la afectación de esa. Si es solo sistema nervioso central, si es solo respiratorio o si es solo cardíaco. O si empieza a ver la combinación, o si están los tres, usted está frente a una parada cardiorrespiratoria en cualquier instante. Bueno, ¿hasta aquí alguna cosa? Entonces miren que eso es tan rápido como que usted me defina qué hago con el mucharejo. Ese muchacho lo tengo que ingresar o lo puedo mandar para su casita. Entonces, no, mamá, pida una cita prioritaria para mañana o para dentro de 15 días, ese muchacho está bien. Pero el niño que ya tiene alterados los 3 puntos de ese triángulo, no lo mande para la casa, ¿no? De una vez arrancamos. Y se trata todo en priorizar cuál es el problema para empezar a actuar. Por eso el TED lo pusimos de primeras, antes de hablar de historia clínica. Cuando a mí me llega el paciente atravesando esa puerta, empujado por la ambulancia,
por el camullero o por la propia mamá, yo tengo que hacer eso en un boleo. Después le pregunto cuánto tiene, dónde nació, quiénes son los padres, de eso no tengo tiempo. Yo tengo que asegurarme esto. Lo más seguro, y de acuerdo a lo que vea, apertura de la vía aérea, posición, o sea, eleve la cabeza, limpiele la nariz o aspírelo, monitorización, electrodos, pulsoxímetro, oxigenoterapia, que es la mayoría de las veces lo que se necesita. Si necesita, si ya no estamos hablando de falla, reanimación, mirar la glicemia, porque también puede ser eso, buscar un acceso venoso y tratar el dolor. Eso sería lo urgente, ya después nos da tiempito para otras cosas. Entonces, el triángulo del TEP te da el orden en que debes hacer las cosas. Entonces, primero piense, ¿lo dejamos o no? ¿Qué tan grave está? ¿Qué tan comprometido? 1, 2 o 3 grados. Entonces, lo primero para la evaluación del paciente es básicamente lo que llamamos la impresión general por medio del TEP. Ya hicimos esa primera parte, ya ahorita lo organizamos, lo monitorizamos, lo pasamos para observación, ¿no? Y vamos a hacer una valoración primaria. Vea que el orden no es primero preguntar, usted lo primero resuelva qué va a hacer con ese muchacho. Si está en paro, usted no le pregunte a la mamá nada, usted vaya haciendo las cosas. Entonces, la secuencia de la valoración del paciente, pues se empieza con el TEP, la valoración primaria, que es con el ABCD, la secundaria con el SAMPE, ahorita les muestro, la terciaria, ya usted le manda rayos X, le manda la ecografía, le manda una eco, lo que sea, y después tiene que volver a valorar. Eso es lo que se debe hacer con el paciente que nos llega a urgencias. Tranquilas que igual vamos a mirar cada uno de los aspectos. Por eso a veces los servicios de urgencia son taqueados. Por ejemplo, en San Vicente uno entra, aquí queda sala inmediata, o sea, atención inmediata, y aquí entra uno familiar. Y el gentío de mamás, y el mucharejo brincando por allá, y el otro por allá, y la mamá que acabó de llegar. Pero es que yo llegué primera, yo estoy desde las 6, pero mire su mucharejo. ¿Será eso una urgencia? Cuando usted ve a ese muchacho allá gritando, moviéndose por allá, cogiendo las cosas, tirando y diciendo groserías. Por Dios, a veces las mamás me provocan cambios. Pues, mamá, o sea, ¿qué es lo urgente y qué es lo importante? Pero ¿cómo así que atendieron a esa mamá si acabó de entrar? Este niño está en paro. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana, a mí me tienen que atender. ¿Usted cree, medita, que su mucharejo lo atendamos ahorita? No, señora. Cita prioritaria, váyase para su EPS, a que se atiende la mucharejo. Pero mire que eso se hace con un ojito, en un minuto, haciendo. Esto es un flash para allá. Y ahí resolvemos qué hacemos con el muchacho. ¿Verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Miren lo importante que es eso. Entonces a veces la gente se pone brava y así pasa con los adultos. Y uno lo ve y dice, ay, pero, y hace el escándalo, eso sí hace el escándalo. Pero ¿por qué no me han atendido? Señor, usted es capaz de pelear, pues me está hablando grosero y está peleando. Mire cómo está el consciente. Entonces, cuando usted hace eso, es lo que hace en el triage. Por eso le dice, no vaya caubada. O sea, pues es que a veces uno se pone bravo, es que porque no lo atiende. Usted camina, pelea y es capaz de alegar con la secretaria diciendo por qué no me han atendido. ¿Será que usted está grave? Entonces, ahí sí como se dice, el que es capaz de pelear, está bien. El que queda ahí tirado, ese es el que necesita que lo atendamos. Ocurre exactamente lo mismo por los niños. Listo, entonces lo primero que hicimos en ese primer minuto fue el TEP. Definimos que el niño se queda, va a entrar por urgencias y empezamos ahora sí. Entonces, lo primero que hacemos es la inspección general utilizando el TEP. Lo segundo lo llamamos la evaluación primaria, A, B, C, D, E. La A, vea que viene, las mnemotecnias las hacen para que la gente se lo aprenda facilito y no se enloquezca también con tanta cosa. Entonces, A, vía aérea, siempre, acuérdense que eso es lo que pone y lo que salva la vida. Por eso es que somos, dentro del esquema, tenemos que nosotros estar actuando en pro de lo mismo, de defender la vida del paciente. Y eso nos habla de, primero que todo, vía aérea. Entonces,
¿Qué es lo que miramos? Pues revisemos si el paciente no tiene estridor. ¿Qué es el estridor? ¿De qué me habla el estridor? De obstrucción de vía aérea superior. ¿Qué es más grave? ¿El estridor, la presencia de estridor o la sibilancia? ¿Por qué? Yo esta mañana en esa porcentaje estaba mojada. Mi amigo Miguel, oiga, estas muchachas no lo dejan hablar a ustedes, ustedes parecen cotorras. Hable Miguel con confianza que estas muchachas hablan como cotorras. Venga para acá. Si ustedes no tienen más cuidado, venga para acá, corra para acá. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es más grave? Que presente hablamos de niños, el estridor o las sibilancias. El estridor. ¿Y el estridor implica qué? Obstrucción de la vía aérea superior. La vía aérea superior no tenemos sino una. La vía aérea inferior tenemos, si ya es un niño mayor de 8 años, tenemos 30 millones de alveolos. Si se dañó uno no tenemos problema. Pero si se da una epiglotitis, se le va a morir ese muchacho. Entonces, pilas con esto. En la vía aérea, ¿qué debemos buscar? La presencia de estridor, sibilancia, respiración ruidosa. Y de pronto la presencia de objeto extraño reportado por la mamá o tener la sospecha de eso. ¿Qué debo revisar? La parte de la ventilación, es decir, la entrada del aire, frecuencia respiratoria, la presencia de tirajes, el murmullo vesicular, la dificultad inminente en los niños, la circulación, básicamente lo mismo, frecuencia cardíaca, el ritmo, el pulso, llenado capilar, ¿no? Y eso es rapidito. Tensión arterial, coloración, temperatura. Entonces ya está con más calmadita usted. O sea, esa primera vista del TEP es para definir, lo entramos y ya juiciosamente nos hacemos la atención primaria con el ABCD. La D de discapacidad, básicamente es para evaluar el estado neurológico y lo hacemos con lo que llamamos el ADVI. El ADVI habla de alerta, respuesta a la voz, o sea, si te responde, si hay dolor o respuesta al dolor y si están conscientes. Y eso se hace para allá. ¿Qué miramos también? La escala de Glasgow, pero acuérdense que la escala de Glasgow todo el mundo la usa para lo que no es. La escala de Glasgow fue inventada para evaluar la gravedad de ¿qué? Del trauma. Pero todo el mundo dice, llega el paciente con Glasgow de 15, y es que acaso vino por un trauma. Entonces, si viene por un trauma, pues usted obligatoriamente tiene que hacerle la escala de Glasgow que me evalúa la gravedad del trauma. Y el tamaño de las células. Ay, qué cosa tan bonita. Ya. Miren que así como se dice, los ojos siempre serán el espejo del alma, pero para nosotros lo primero que también echen el ojo es a los ojos. Si las pupilas están del mismo tamaño, si está una más grande que la otra, si está así o si están así, midriática o midriasis, y básicamente con eso yo estoy evaluando el estado neurológico. O sea, los niños es un punto importante revisar las pupilas. Y luego por último, la exposición, es decir, miramos los demás, o sea, ya esculcamos, ya abrimos, si es por un politraumatismo, mirar, que de pronto no tenga una fractura también aquí, allá, entonces exponemos mirándolo completamente. Entonces, esta es la evaluación primaria, ya es un poquito más calmadita, más en orden, buscando exactamente qué de lo que yo analicé como problema en la primera revisión del PET, podemos ir evaluando qué tan grave está. Entonces, miren en este cuadrito que también básicamente nos habla de qué hacer. Si el problema es de obstrucción de vía aérea, primero con posicionamiento de la cabeza, miremos a ver si no es lleno de secreciones lo que tiene el muchacho. Si tiene traqueostomía, de pronto no sea que el tubo es el que está tapado, o sea, la traqueostomía. Si tiene broncoespasmo,
Pues entonces, miren que lo que yo voy encontrando es lo que voy solucionando. Si el problema es respiratorio, miro la frecuencia respiratoria, miro el ritmo, miro la presencia de tirajes y escojo el sistema de oxígeno que necesita el paciente. Si es a nivel circulatorio, lo que más descompensa a los niños es la diarrea, el vómito, es decir, la deshidratación. Entonces ahí miramos si está ese muchacho consciente para poder recuperar líquidos por medio del suero, o si está inconsciente utilizamos los líquidos intravenosos. Con respecto a la discapacidad, pues básicamente lo que miramos es que más componentes, que aparte de la respuesta motora, del tamaño de las pupilas y de la respuesta visual que el muchacho tiene, o sea, te está respondiendo o no, está siguiendo con la mirada o no, le responde a las preguntas con lógicas. Y en las lesiones, pues básicamente mirarlo completamente. Sigue, después de la evaluación primaria que se encarga de A, B, C, D, E, sigue la valoración secundaria, que los gringos sacaron esta mnemotecnia, que es sample. Y uno dice, ay, pero sample es bueno, pues la palabra es un poquito enredada, pero si usted lo hace en ese orden, a él le funciona. Y es, en la valoración secundaria ya tengo tiempo, ¿no? Ya organicé muchachos, ya le pedí los rayos X, ya le están poniendo los líquidos, ya pedí el hemograma, ya se le puso el oxígeno y ya puedo preguntarle a doña mamá. Bueno, mi señora, la S de los signos y síntomas. ¿Cuándo empezó? ¿Qué lo agudizó? ¿Qué pasó? ¿Es que fue una caída? ¿Es que venía, por ejemplo, venía gripado? ¿Es que los medicamentos no se los dimos? ¿Es que tuvo un golpe, tuvo un accidente? Entonces, los signos y síntomas, ahí sí nos van a preguntando. ¿Cuándo iniciaron? ¿Cómo se presentaron? ¿Desde cuándo fue? La A de alergias. Acuérdense que básicamente una de las cosas que puede llegar tan rápido a una parada son los comentes de alergias, la respuesta a las alérgicas. Entonces, preguntarle a la mamá, ¿usted sabe? Ay, sí, es que resulta que este es alérgico al maní y se lo llevó mi cuñado y le dieron un cono de maní. Ahí mismo, la respuesta del muchacho. La BM de medicamentos. Miren, ahí ya tengo tiempo de preguntarle despacito a la mamá por todo. ¿Qué medicamentos toma? ¿Desde cuándo? ¿Lo tomó o no lo tomó? ¿Quién se lo formuló? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? Los antecedentes médicos, que es la P de patologías. ¿Cuáles son los antecedentes? No, es displásico, no, tiene una cardiopatía, no, es una malformación renal, por decir algo. Entonces ya tengo tiempito para ir analizando y haciendo la historia completa. Pero lo primero no me da para eso. La L de las, básicamente habla de tiempo de alimentación. ¿Cuánto hace que no come y qué comió? Porque puede ser una hipoglicemia o puede ser un coma diabético. Entonces usted tiene que preguntar exactamente qué comió, a qué horas comió, cuánto hace, y obviamente si esa comida tenía algo especial o era algo diferente a lo que usualmente comía. Y lo otro de la E es que otras cosas se relacionan, ¿no? Entonces, si tiene fiebre, si definitivamente tiene un dolor agudizado, si está con diarrea adicionalmente, si tiene un cólico, si le duele la orejita, qué otros eventos o qué otras cosas están sumados a los síntomas que usted ya me dijo, ¿no? Entonces, lo primero, la segunda evaluación primaria con el ABCD, y la evaluación secundaria que ya tengo tiempo de sentarme porque esa pobre mamá está hecha un manojo de nervios. Ya mamá, siéntese, ya lo dejamos ahí hospitalizado, ya tiene oxígeno, ya tiene líquido, ya está monitorizado. Estamos tomándole la placa y ya viene. Ahora sí, mamá, cuénteme, ¿cómo empezó todo? ¿A qué es alérgico? ¿Cuándo comió la última vez? ¿Qué medicamentos usa? Entonces hacemos el sample en orden para ir formando la historia clínica de urgencias. Entonces, todo eso, ¿para qué me sirve? Para que yo definitivamente diga quién está grave y para dónde lo voy a mandar. Entonces, este flujograma me habla del reconocimiento del niño grave. ¿Cómo vamos de tiempo que dice Mara? Van 8 minutos. ¿Para qué? 8 minutos para hacer. Bueno, alcanzamos. Sí. La idea es que termináramos a las 3:30, a ver si nos
nos organizamos. Bueno, entonces, ¿qué me dicen? Llega el mucharejo o al servicio de urgencias. Lo primero que hacemos es ¿qué? El TEP. Entonces, con el TEP yo miro la A, la B y la C. O sea, ¿cuál de las puntas de ese triángulo es el que está afectado? Hago un diagnóstico fisiopatológico, es decir, es un shock descompensado, es un shock compensado, si es una dificultad respiratoria, es una falla inminente o es una parada. ¿Qué después de eso? Miro entre más lados esté afectado, o sea, si solo es un solo ladito, si son dos o son los tres. Y empiezo con las actuaciones iniciales. Si necesita oxígeno, si el problema es de volumen, es decir, por deshidratación, o si definitivamente el mucharejo es por una parada. Después de eso, ¿qué hago? Pues aplico la evaluación primaria con el ABCDE. Entonces miro desde arriba vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición. Si el mucharejo con eso, vamos a ver y evaluamos la segunda parte ya con tiempito y eso utilizamos el sample. Que me cuente la mamá qué medicamentos, a qué horas comió, si no ha comido, porque puede ser, vuelve y juega el azúcar, aunque uno no quisiera saber. Muchos niños se presentan como y debutan como un coma diabético. Llegó foqueado. Mamá, ¿qué le pasó? No sé, me llamaron que se desmayó en el colegio y entonces resulta que el mucharejo se comió un pedacito de torta y nadie sabía que sufría de diabetes. Entonces se presenta con debut, le toman una glicemia y el hombre aparece con 200 o 300 de glucemia. Entonces, por eso se hace dentro de todo lo importante es que me cuente también la mamá si tiene algún evento asociado, si ha pasado alguna cosa, y después nos vamos a la evaluación terciaria. La evaluación terciaria ya es con el tiempito de que yo hago, qué pruebas mando para complementar y para hacer el diagnóstico definitivo. Entonces, le mando unos rayos X, por si tiene fractura, unos rayos X de tórax, le mandamos un cuadro hemático, le tomamos una eco, le tomamos un TAC, para complementar, por eso se llama evaluación terciaria. Y finalmente, reevaluaciones, o sea, ya llegaron los resultados de los rayos X, del cuadro hemático y del TAC, entonces ya se sienta el pediatra y empieza a revisar, bueno, vamos a ver otra vez, después de que pusimos los líquidos, cómo está la presión, cómo está el azúcar, cómo está, y vamos reevaluando. Este es el esquema para el manejo del paciente pediátrico y definición de la gravedad del paciente. Entonces, digamos que lo tiene uno interiorizado, no se les olvide, en ese orden se hace. No es que va llegando y ya estoy tomando la placa de tórax, pero ni siquiera lo clasificó. Por Dios santo. O lo primero que hizo fue preguntarle a la mamá y el paciente para. Entonces, pilas con eso, es el orden con la consecuencia del seguimiento en orden para que usted tenga una seguridad de un manejo. Entonces, miren los 5 probabilidades. Que esté normal, todos los 3 lados están buenos. Dificultad respiratoria, o sea que está solo el lado afectado, la respiración. Entonces, ¿qué puede tener? Pues taquipnea, puede tener algo de cianosis, puede tener aleteo, puede tener retracciones. El shock compensado es donde solo el lado de la circulación está afectado nomás. Entonces, básicamente yo reviso el llenado capilar, la presión, el color, la temperatura. Fracaso respiratorio va acompañado de la dificultad más la pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces tengo alterado el lado de la A y el lado de la R. Entonces, miremos que también está piel, está estuporoso, que ya te habla de lo neurológico, te habla del CO2, ¿no? Y está el shock descompensado, es decir, aparte de lo circulatorio también está comprometido la apariencia, o sea, el sistema nervioso central, el estado de conciencia. O finalmente el muchacho tiene una falla cardiopulmonar, ¿no? ¿Y esto qué necesita? ¿Esto qué indica? Para el ataque respiratorio. Entonces miren que con este cuadro usted ya tiene organizado mental cómo va a atender ese muchacho. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les pareció el artículo? Está desmenuzadito, suavecito. ¿Quién no lo leyó? La verdad. Amigo Miguel. ¿Se leyó el documento o no? La verdad. O sea que si podemos hacer ahorita un taller evaluable con respecto a TEP, lo podemos hacer. Y después de esta super explicación, más la lectura previa, yo creo que nos da para eso, ¿o no? Sí.
Bueno, entonces, vámonos. De pronto, Ella mandó a leer las dos cosas. de pronto lo de las inmunoglobulinas, ¿cómo funciona eso? Porque a veces como que si una estaba activa, la otra, pues como el AG. En el documento de todo. Del doctor. Pues básicamente las inmunoglobulinas te hablan de enfermedad activa o no. Entonces, la G y la M, cuando están positivas, o sea, yo puedo tener títulos de inmunoglobulina para toxoplasmosis positivos, pero la enfermedad como tal es cuando te sale positiva para la M. Yo lo conozco, o sea, yo conozco porque yo tuve toxoplasmosis, pero eso no quiere decir que generé la enfermedad. Entonces, cuando a ti te sacan los títulos y te salen positivos para G, es que usted lo conoció. Y la M es que usted la tiene actualmente, ¿no? Sí. Usted está compartiendo. Entonces, por eso las mamás se hacen los anticuerpos de todo, del TORCH. Le mando para toxoplasmosis, pasito para herpes. Y la Y básicamente también tiene que ver con la información que le mandamos al niño. O sea, ¿qué transmito yo de inmunoglobulinas para ese bebé? O sea, lo que yo le aporto para que salga a defenderse con alguito. Pero entonces es mejor hacer la inmunoglobulina o una de la DC. Por lo general no es que sea mejor, sino que recuerden que estamos en el post. Toca empezar con lo económico. Después miramos si a usted le sale positivo, yo sí le mando a hacer una M. Pero si le sale negativa, ¿para qué le mando a hacer otra? Si ni siquiera lo conoce usted al bicho. De lo que yo necesito saber es si eso es una historia vieja, porque puede ser que yo sea de antes, y antes de quedar embarazada yo ya tenía toxoplasmosis. Lo conozco, pero no tengo la enfermedad y no la voy a transmitir al bebé. Entonces, básicamente lo que te habla es, si sale alguna positiva, yo mando la M para saber si definitivamente está vigente. Bueno, yo no sé qué era de eso, pero no, también está bien. Listo, muchachos, vámonos entonces descansando. Yo también descanso la voz. la nena.